Bueno, muy buenas noches. Es un gusto estar una vez más con ustedes desde este programa de Mujeres que Transforman. Hoy con dos invitadas muy especiales, la joven tolimense Ángela Rebolledo, quien nos habla desde Ibagué. Ángela es aspirante al programa de Ciencia Política en la Universidad del Tolima, es activista digital por la paz, es ecofeminista, interracial y líder juvenil. No se ha podido conectar aún, pero va a llegar en cualquier momento esta transmisión de Ana Carolina Bernal Ibáñez, hija de pueblos indígenas y campesinos, abogada y socióloga, magíster en Derecho Constitucional, luchadora por la dignidad de los pueblos y defensora del territorio. Autora del libro La autodeterminación de los pueblos, génesis, metamorfosis y nuevas perspectivas del sur global. Hoy también tendremos la compañía de Marcela Llano, quien nos hablará de un personaje también fabuloso en la historia de Colombia, de la poetisa María Mercedes Carranza. Bueno, bienvenida Ángela, un gusto tenerte en este programa. Muchas gracias por este espacio, Luis Guillermo. Bueno, cuéntanos acerca de tus luchas, cómo has vivido tú esta reivindicación de la paz, cómo has vivido estas jornadas también extraordinarias de movilización social desde el paro nacional en Ibagué. Bueno, pues nosotros aquí en el territorio hemos contado con el privilegio de tenernos los unos a los otros. Entonces, la Juventud Humana en Ibagué adelanta un proceso de base desde hace ya 4 años. Entonces, contamos con un equipo de más de 60 jóvenes, en donde pues nos apoyamos los unos a los otros. Y, por ejemplo, 10 días antes del paro, tuvimos la oportunidad de hacer pedagogía en las calles. La actividad de la pedagogía en las calles es un ejercicio que te enamora de las personas, del territorio. Tienes la oportunidad de persona por persona salir a decirle a las personas y explicarles. En ese momento era porque había que decirle no a la reforma tributaria. Contarle a las personas que era una reforma que iba a acabar con la clase media, que subía los impuestos, pero le bajaba el presupuesto en salud, educación y tecnología. ¿Sí? Tener la oportunidad de resolver muchas preguntas y realmente de llevar la información a las personas. Junto con la Juventud Humana, por ejemplo, y me siento muy privilegiada por decir esto, pudimos ir a varias veredas de la ciudad. Entonces fue una cosa espectacular, porque fuimos, hablamos con los vecinos de, por ejemplo, la vereda Santa Isabel, con el programa de comunicación social y periodismo de la UTEP, y escuchar la problemática de los sectores. Bastaba con ver el suelo para ver el abandono estatal. Entonces, realmente, la pedagogía, nosotros y nosotras creemos que la pedagogía es la esperanza de un país mejor. Bueno, Ángela, llegó el 28 de abril y llegó el paro nacional. Y bueno, y se produjo justamente también la represión policial en la ciudad de Ibagué. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, pues con la represión policial, yo creo que en todo el país sufrimos el acoso y la violencia de la policía. Dentro de la Juventud Humana tenemos varios compañeros que hacen parte del Comité de Derechos Humanos, y vale la pena contar, y esto es algo que no saben muchas personas, y es que no solo asesinaron al compañero Santiago Murillo, que era un joven. Un poco a tu audio, Ángel, que hay un eco. Bájale a tu audio. Un poco más bájale, porque se escucha un eco muy fuerte y no se está entendiendo, no se te entiende muy bien. Al otro lado del sonido, bájale, no,
Hay un problema con tu sonido muy fuerte. Trata de bajarle el sonido lo más que puedas, porque no te estamos entendiendo muy bien. Ahí se escucha un ruido de fondo muy fuerte. Conecta los audífonos y deja el sonido del computador. Eso era, ahora sí. Ya se fue el ruido. Háblanos, cerraste el micrófono, Ángela. Bueno, hola. Ahora no te escuchamos. Ahora se fue tu micrófono. Bueno, Ángela, vamos a volver un poco más adelante contigo mientras resolvemos el tema del micrófono. Y entre tanto vamos a hablar con Marcela Llano, quien nos va a presentar a María Mercedes Carranza. Marcela, por favor. Hola, magistrado. Y a propósito de los años cumplidos de la Constitución, pues quiero traerles como esta mujer el día de hoy. Han pasado ya 31 años desde que el 11 de marzo de 1990, a través de la llamada séptima papeleta, se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, que empezó a comienzos de 1991. Aunque la composición de la Asamblea resultó ser muy democrática, la participación de las mujeres fue muy baja. Las elecciones se realizaron en diciembre de 1990 y resultaron elegidas apenas 4 mujeres constituyentes, es decir, un 6% de los 70 integrantes de la Asamblea. En esa elección fueron electas Aida Bella, en la lista de la Unión Patriótica, Elena Herrán, en la lista del Partido Liberal, y María Teresa Garcés y María Mercedes Carranza, en la plancha de la Alianza Democrática M19. Aunque en el proceso constituyente no hubo mayores propuestas concretas para institucionalizar la perspectiva de género, es importante señalar que antes del 91 no existía ningún artículo de la Constitución que consagrara la relevancia y la importancia de los derechos de las mujeres, mientras que nuestra actual Constitución ha permitido su desarrollo y algunos avances muy importantes para nosotras. Hoy quiero hablarles, como les decía, de una de esas mujeres constituyentes, que es María Mercedes Carranza. Es poeta, periodista y con una cantidad de matices de historias en su vida que la vuelven una de esas mujeres que rompió muchos moldes y que definitivamente estaba muy adelantada para su época. Antes de aceptar la oportunidad de participar en la lista de la recién desmovilizada guerrilla del M19, puso sus condiciones. Les dejó súper claro que ella no iba como integrante del movimiento, sino como colombiana, como mujer y como poeta. Cuando ella recibió la invitación para ser candidata constituyente para la construcción del nuevo pacto social y político de Colombia, fue como recibir un premio. Más aún porque resultó primero siendo electa y tuvo el honor de ser una de las 4 mujeres que participaron en este proceso. Más adelante, de hecho, en una entrevista a un medio nacional, lo expresó así: hubo mayor satisfacción, el país no me puede ofrecer un honor más grande. María Mercedes dejó de escribir y se entregó de lleno al proceso constituyente, en el que fue integrante de la Comisión Primera, es decir, la que debatía sobre derechos fundamentales. Como poeta, periodista y mujer, tuvo muy claro cuáles serían los aportes y sellos propios que dejaría dentro de esta nueva carta política. Muestra de esto fue su defensa por la libertad de prensa e información y los derechos culturales, especialmente los que buscaban preservar las tradiciones y la cosmogonía indígena. Ella también lideró y luchó por el derecho al aborto, que aunque no prosperó, sin duda marcó un hito importante al poner la defensa de los derechos de las mujeres en el centro de la discusión y empezó a abrir un camino muy importante de lucha por la autonomía de nuestros cuerpos y vidas. De su participación y su trabajo en la Constituyente, tampoco se olvida su valentía al votar en contra de la prohibición de la extradición, en un momento en el que el país, este tema era muy fuerte porque había cobrado muchas vidas. María Mercedes fue implacable y rigurosa en las discusiones y sus votos siempre fueron conscientes, justificados y estudiados. Y junto con sus compañeras constituyentes, demostraron que aunque muchos catalogaran la participación de las mujeres en este espacio como una mayoría silenciosa, no se quedaron calladas e hicieron grandes contribuciones al debate. Hablar de María Mercedes significa abordar una cantidad inimaginable de temas. Por ejemplo, si nos dedicamos a hablar de su vida como escritora y su contribución a la literatura, nos llevaría muchísimo tiempo, pues su escritura fue un persistente ejercicio contra el poder. Por un lado, desnudó su alma y evidenció a través de sus poemas las contradicciones y complejidades de las emociones humanas, y por el otro, denunció las atrocidades de la violencia y las injusticias de una patria que le generaba profundos dolores y tristezas.
Por ejemplo, su libro El canto de las moscas fue un grito desesperado ante el silencio de un país que contaba como hoy masacres y muertes diarias. 30 años después de la promulgación de la Constitución y 18 años después de su suicidio, a las mujeres nos siguen viendo como minoría, los asesinatos siguen siendo noticia diaria y los indígenas y las comunidades afro siguen olvidados. Y desde las esferas del poder, la guerra sigue estando por encima de los derechos fundamentales. También les quiero compartir un poema de los más emblemáticos de ella que se llama La Patria. La Patria. Esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimonónico. Hace varios siglos que se viene abajo. Como si nada, las personas van y vienen por las habitaciones en ruina. Hacen el amor, bailan, escriben cartas. A menudo silban balas, pues tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa, los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos, y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo es ruina en esta casa. Están en ruina el abrazo y la música, el destino, cada mañana, la risa, son ruinas las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos. Carne y ceniza se confunden en las caras, en las bocas las palabras se revuelven con miedo. En esta casa todos estamos enterrados vivos. Sin duda, este poema refleja el profundo dolor que le generaba Colombia a Mercedes y representa también lo que muchas de nosotras sentimos, pero también creo que es un punto de partida que nos sitúa y nos debe impulsar a seguir transformando la realidad que nos rodea y a conquistar por fin nuestro derecho a la felicidad. Que a propósito fue una de las propuestas de María Mercedes que no se aceptó en la Constituyente. Bueno, muchas gracias, Marcela. Ahí está la semblanza rápida de una poetisa extraordinaria que incursionó en la política para ayudarnos a tejer esta nueva constitución de la cual hemos celebrado recientemente sus 30 años de promulgación. Y es cierto, pues ella leyó El País y lo tradujo en versos también con mucho sufrimiento, ¿no? El sufrimiento que padecía y sigue padeciendo nuestro pueblo. Yo quiero compartir con ustedes, Marcela, si me lo permites, otro poema de María Mercedes que se titula Con usted y con todos los demás. Otro cielo no esperes, ni otro infierno. Jorge Luis Borges. Tal vez, o nunca, entre las paredes de este cuarto, la Pola Salabarrieta tose, lagrimea. En resumen, se asfixia. Tanta muerte por la libertad y el orden para terminar en una patria boba, hecha entre chiste y chanza, y más que nada por usted, ojos, oídos, nariz y garganta, detenidos en un aire de otro siglo, cuando la tierra era plana. Por usted que sueña, con los ojos muy abiertos, en usted y solo en usted. Por usted, hombre de mucha fe, que aún reconoce entre tanta miseria y camina seguro, descubriendo el mundo cada día. Por usted, que ahora protesta porque Colombia está contra la pared, pero la acorrala más durmiendo entre tanto olor a Colombia. Esa loca que habla sola, se golpea contra las tapias y cree que alguien la puede curar. Y más que nada usted, a quien lo único que interesa ahora es la cosecha de melocotones en Singapur. Bueno, ahí está, ¿no? Esta Colombia que sigue protestando, que sigue ejerciendo su rebeldía ciudadana. Y ahí estamos nosotros en ese proceso de contribuir a transformar este país, y se transforma también desde los versos, se transforma también desde el arte, como lo hemos visto en diferentes episodios de este programa de Mujeres que Transforman. Así que, bueno, no olviden de leer, por favor, a María Mercedes Carranza. Bueno, por fin llega Diana Carolina Bernal. Bienvenida, Diana Carolina, un gran gusto tenerte aquí con nosotros en este programa de Mujeres que Transforman. Muchas gracias, el gusto es para mí. Me alegra mucho verte a ti, a las compañeras que nos están acompañando, también a las personas que nos sintonizaron, gracias. Bueno, volveremos un poco más adelante contigo. No sé si Ángela Rebolledo si pudiste superar tus problemas de audio. Bueno, vamos a probar.
Sí, ya parece que está mucho mejor. Bueno, Ángela, entonces estábamos hablando del paro nacional, de las movilizaciones en Ibagué, de la represión de la policía, y empezabas a contarnos esas impresiones. Nos contabas primero que antes del paro ustedes ya habían empezado un trabajo de pedagogía popular en distintas veredas de Ibagué para informar a la ciudadanía, a la población, sobre los efectos perversos de la reforma tributaria que se proyectaba. Hablemos entonces, Ángela, de esas movilizaciones en Ibagué. Bueno, pues Ibagué me sorprendió mucho y estoy muy orgullosa de la ciudadanía porque cuando asesinaron a el compañero Santiago Murillo, que vale la pena resaltar, no hacía parte de la movilización, sino que la movilización estaba ubicada a unas 13 cuadras del lugar en donde asesinaron a Santiago Murillo. Entonces, cuando sucede esto, Ibagué se vuelca a las calles lleno de indignación porque es un joven, bueno, lamentablemente hoy tengo que decir que era un joven de 19 años, que pude haber sido yo, que pudo haber sido el primo, la hermana, la vecina, porque él solo transitaba, ese fue su único pecado, transitar por un lugar en donde la policía venía 13 cuadras persiguiendo a unos 10 muchachos y un policía decide pues disparar su arma. Bajo ese contexto, Ibagué se levanta y dice, hey, es que no nos pueden asesinar, no nos pueden arrebatar la vida de esa manera. Y en medio de toda esta coyuntura, el alcalde de Ibagué a las 11 de la mañana decide declarar toque de queda. Dice que a las 2 de la tarde empieza el toque de queda en Ibagué. Y sin previo aviso, sin 2 días de anticipación, nada. Simplemente a las 11 de la mañana sale y dice, no, es que en Ibagué va a haber toque de queda a partir de las 2 de la tarde. Entonces es como la administración pretende silenciar la vida, ¿sí? Y pretende silenciar nuestra indignación en medio del dolor y el sufrimiento, porque es que Santiago Murillo era una persona como tú, como yo, y de verdad pudo ser cualquiera. Entonces, en medio de esta, es que no tengo palabras para describir lo indignante que fue que el alcalde decidiera imponernos un toque de queda. Y por eso hoy puedo decirles que estoy muy orgullosa de mi ciudad, porque en medio de lo indolente y en medio de la intención firme de silenciarnos, Ibagué, en medio de un toque de queda, decide romper y hacer desobediencia civil y salir a las calles a exigir justicia para el compañero Santiago Murillo. Esto para mí fue una cosa histórica. Yo siento que Ibagué es una ciudad supremamente, con estos temas del COVID, ha sido supremamente disciplinada, pero verlos a todos en las calles, a todos y a todas en las calles, unidos por la vida, fue una cosa que yo no tengo cómo pagarle a esta ciudad. Y bueno, ese día teníamos 45 desaparecidos. Vale la pena contarles también, y es algo que de pronto muchas personas no saben, en Colombia, o por lo menos en Ibagué, desaparecieron, bueno, les cuento, esa noche, la horrible noche del 2 de mayo, asesinaron a Santiago Murillo y los compañeros que estaban ahí de la protesta se vieron en la obligación prácticamente de llevar arrastrado al muchacho al hospital. Esos 2 compañeros que llevaron a Santiago Murillo al hospital fueron capturados y retenidos por la policía, pero nadie sabía que los tenía la policía, simplemente los desaparecieron, les quitaron sus celulares, no hubo tiempo de decir, me cogió el SMAT, nada. Ellos aparecen como 36 horas después, uno de ellos es menor de edad y pues lo conozco. Dios, ese muchacho tiene la brutalidad del SMAT tatuada en la cara. Le reventaron el pómulo, la mandíbula se le cayó, ¿sí? Y todas estas circunstancias son las que finalmente en Ibagué nos motivaron a seguir en paro, ¿sí? Y a exigir justicia para nuestros compañeros. A eso súmale luego el suicidio de Alison Méndez, porque que una mujer
decida suicidarse tras el abuso sexual de la policía, nos asustó, y yo siento que nos asustó y nos intimidó a todas. Que la policía salga a decir a los medios de comunicación que es mentira el testimonio de una niña de 17 años, nos intimida a todas. Y es ahí cuando me sigo sintiendo supremamente orgullosa de todas y todas las personas que salimos a movilizarnos, especialmente de las mujeres, porque como con esa valentía de saber todo lo que exponen, porque las personas en este paro han expuesto su capital, han expuesto su tiempo, su vida, pero además las mujeres exponemos el cuerpo, que es una cosa que no debería pasar, que es una cosa impensable, que debe ser pagada con cárcel. Pero en este país esa es la realidad que vivimos en el marco de la protesta social. Bueno, Ángela, gracias por ese testimonio también estremecedor, ¿no? De la desaparición, de torturas, incluso pues de los menores de edad, de esas fórmulas de terror estratégicas que ha adoptado el Estado colombiano y el gobierno colombiano para reprimir las movilizaciones, creyendo que a través de generar el mayor pánico posible, a través de esa represión que alcanza los niveles de crímenes de lesa humanidad, pueden detener la protesta social. Lo que tú has mencionado en el caso de Ibagué fue que, lejos de que eso sucediera, la indignación ciudadana llevó a decenas de miles de personas a las calles, y sin duda allí vimos las fotografías, vimos los videos de las movilizaciones más grandes que en Ibagué se hayan producido en la historia. Bueno, volvemos más adelante contigo, Ángela. Vamos con Diana Carolina, quien está a la intemperie. Allá vemos cómo el viento mueve sus cabellos. ¿Dónde te encuentras, Diana Carolina? Bueno, nuevamente buenas noches. Los saludo desde Capitanejo, Santander. Y sí, realmente iba por carretera y pensé que el internet me iba a dar, pero no. Y paré en esta plaza que está hermosísima. Les digo, el clima está delicioso, entonces además disfrutando de esta compañía tan maravillosa de Ángela, una mujer de mucha dignidad, de la cápsula de la memoria que nos regalaban al principio y de todas estas reflexiones tan pertinentes en este momento. Bueno, Carolina, muy bien. Me encanta volverte a saludar y verte activa también en la defensa de los derechos humanos, también reflexionando pues históricamente el origen de muchos de nuestros problemas. Justamente cuando leía el poema de María Mercedes Carranza, ella hablaba de Policarpa Salabarrieta. Estaba hoy pensando en el discurso de Pedro Castillo ayer cuando se posesionó como presidente del Perú, hablando justamente de sus orígenes campesinos, y recordó a Tupac Amaru, y recordó a una mujer extraordinaria, a la esposa de Tupac Amaru, Micaela Bastidas, hija de negro y de indígena, una samba auténtica que luchó con él hasta los escenarios tremendos de terror, donde la corona española les detiene y les tortura hasta la muerte, y asesinan primero a su pequeño hijo delante de ellos y después le dan muerte a Micaela y finalmente descuartizan a Tupac Amaru. Y esa represión también brutal pues tampoco impidió la lucha por la independencia, yo creo que la alentó, y 40 años más tarde el Perú lo consiguió pues de la mano también de muchas mujeres que contribuyeron al ejército libertador, que participaron en las batallas mismas, y justamente el Perú estaba celebrando ayer dos siglos de historia republicana. Bueno, tú has escrito, Diana Carolina, un libro que recomendamos a todos los seguidores de este espacio leer, y bueno, queremos que nos presentes ese libro y la motivación que te llevó a escribirlo.
Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, por mi experiencia fue necesario y empezó a hacer una reflexión para tomar un rumbo específico dentro de mi práctica profesional, poder ahondar en la historia de esos ancestros que nos han negado, que son precisamente los pueblos tradicionales, indígenas, negros y campesinos, a lo largo de la historia colonizados y despojados. El libro que escribo se llama La autodeterminación de los pueblos, génesis, metamorfosis y nuevas perspectivas desde el sur global. Pero quisiera empezar por esto último que señalaba, si es la motivación de por qué escribir respecto de la autodeterminación de los pueblos. Y es porque soy hija de pueblos indígenas, indígenas que luego fueron también hechos campesinos. Y desde mi identidad propia, el choque con la ciudad me generó todo un conflicto de dilemas personales, pero especialmente dilemas territoriales. Encontré en el derecho, luego estudié sociología, un camino para la defensa también desde las instituciones judiciales de los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos. Y cuando salí de la Facultad de Derecho, creía que la mejor estrategia de lograr mejores condiciones de vida para los sujetos colectivos era precisamente los mecanismos que garantizaban o que más bien decían garantizar la autodeterminación de los pueblos, tales como la consulta previa. Tuve la fortuna de iniciar esta experiencia en el colectivo José Alvear Restrepo y mi campo fue específicamente el litigio contra Cerrejón. Denunciábamos constantemente que el discurso desarrollista estaba legitimando el exterminio de los pueblos indígenas, una muerte paulatina, pero además una muerte cultural, que de mantenerse la extracción carbonífera en este lugar ya no iba a tener vuelta atrás. Y sin embargo, a pesar de que nuestras reclamaciones tuvieron resonancia en los tribunales judiciales y se garantizó el derecho de consulta previa, lo que sucedió en la práctica, y fue mi gran enseñanza, es que la misma herramienta está diseñada para que ninguna oposición se le pueda hacer al sistema. Y que en cambio aquellos pueblos, aquellas voces de líderes y lideresas que reclamaban condiciones de vida digna y el respeto de su territorio eran eliminadas. Primero eran eliminadas en lo ideológico, entonces se señalaba constantemente los estereotipos desde el paradigma occidental, racista, patriarcal, para desvalorar la posición que tenían estos líderes, y luego, si esto no era suficiente, se les eliminaba físicamente. Entonces, fue un choque personal de empezar a repensar también cuáles eran los mecanismos de poder vigentes en este sistema mundo moderno colonial para suprimir todas esas reivindicaciones que son históricas, pero que lamentablemente creo no han tenido la resonancia suficiente, y es porque no hemos también comprendido que esto es una lucha que nos compete a todos, y lo decía Ángela en su intervención. Es realmente muy difícil cuando entendemos que el conflicto y la agresión del Estado puede tocar a cualquiera de nosotras y de nosotros, y que se nos castiga incluso el solo hecho de estar en un lugar. Pues precisamente las reivindicaciones de defensa al territorio, al buen vivir, a una vida sostenible, que se ha dicho son propias de los pueblos tradicionales. En mi libro lo que resalto es, tiene que ser una lucha de todas y todos, porque en general somos oprimidos por este sistema. Y ni la consulta es una herramienta de autodeterminación, porque sigue siendo un escenario controlado por el mismo sistema, ni va a ser otra distinta a esta, porque precisamente es el sistema en el que nos movemos, que consume y sacrifica territorios y sacrifica vidas, el que impide que tengamos condiciones de vida digna. Por eso es necesario también volvernos a montar en el bus, volver a ser revolucionarias y revolucionarios, y pensarnos cómo cambiar esta manera de relacionarnos que tenemos ahora entre la vida humana y con los no humanos. Bueno, Diana Carolina, pues muchas gracias por
por estar compartiendo con nosotros justamente estas comprensiones tuyas que has tratado también académicamente y que has llevado a la publicación de este libro, que justamente, insisto, debemos comprarlo. Hay que apoyar el talento también creador de nuestras mujeres. El libro, insisto, se llama La autodeterminación de los pueblos, génesis, metamorfosis, perspectivas desde el surco global, de la editorial Ibáñez. Se puede conseguir en la librería Teusaquillo, en la librería Centro. En fin, seguiremos promoviéndolo, Diana Carolina. Hay que leer. Gracias. Bueno, Diana Carolina, estábamos justamente hablando de esas luchas que son luchas ancestrales de los indígenas, ancestrales de los afros, ancestrales también de los campesinos. Y se produce todo este estallido social. ¿Cómo lees tú ese estallido social desde tu perspectiva también como defensora de derechos humanos? Bueno, pues yo lo tuve que vivir desde dos perspectivas. Una, desde esta mirada también de inconformismo, y donde encuentras la identidad con una cantidad de personas que parecían antes no estar, ¿no? Esa emoción profunda de ver cuando el río suena y que también te genera mucha esperanza de cambio. Y por el otro lado, como defensora de derechos humanos, también tener que ver escenarios de mucha violencia, de mucho dolor, de agresiones brutales contra jóvenes, contra mujeres, y no saber qué hacer, ¿no? También dentro de mi rol como abogada, cuando esas víctimas esperan que des una respuesta, pero es tal la agresión del Estado, el desconocimiento de todos los principios, de todos los derechos, que te quedas sin herramientas, te quedas sin poderle dar alguna alternativa de protección. Eso es bastante doloroso. Sin embargo, creo que también nos habla de un momento histórico muy particular. Y yo creo que esta coyuntura hay que leerla también como producto de toda una acumulación de capital cultural que venimos trayendo todos los pueblos latinoamericanos, que nos han también atrasado un poco porque nos mutilan cuando nos quitan a nuestros líderes, a nuestras lideresas, cuando nos silencian con estas formas de violencia, pero que en todo caso persistimos, y persistimos porque también hacemos esfuerzos desde pequeña, desde las bases, desde cada semilla que se planta de memoria, de resistencia, y como lo señalabas, uno de esos pasos cruciales es precisamente la historia, esa historia que no nos han querido contar, de nuestros ancestros, que dan clases de cómo resistir ideológicamente y materialmente a este sistema. Ahora también quiero compartirles otra reflexión, y es que pues el paro no se vivió en todos los lugares de la misma forma. Yo en este momento trabajo en el suroccidente del país, específicamente en la costa pacífica nariñense, y allá había otra sensación, y era la siguiente. A pesar de que se sentía una movilización nacional, el sinsabor que tenían en esta parte del país era precisamente que las circunstancias que estamos viendo de abuso policial, militar, allí suceden todo el tiempo y de una manera catastróficamente peligrosa. Incluso tuvimos que asumir la pérdida de muchos compañeros que también hacían parte del paro, pero que fueron asesinados por su liderazgo territorial. Entonces, lo que también señalaban ellos es ¿por qué ahora, cuando está pasando en el centro del país, y no porque no tenga que pasar, porque tiene que generarse esta indignación, pero por qué, si esto ha pasado todo el tiempo en otras regiones, no nos duele de la misma manera? ¿Por qué no hacemos esto una causa de todas y todos? ¿No? No reivindicando una identidad colombiana, sino reivindicando el valor que tiene toda vida humana. Entonces, y también
este último mes que la gente señala como que ya no estamos en paro y hay este tipo de comentarios que ya solamente se tienen unas pequeñas pesquisas de jóvenes sin un fin específico, pues también señalarles que las condiciones humanitarias que siguen persistiendo ahora luego de la gran movilización en el suroccidente del país son tan terribles que hoy tenemos a comunidades AUA confinadas sin poder salir, 2 escuelas que están en medio de combates, niños que me mandan videos llorando, insistimos por todas partes y no tenemos ninguna respuesta. Eso, entonces creo que es un llamado a la esperanza, pero también a que tenemos que hacer una reflexión de una larga mirada hacia el tiempo para ver también qué estamos haciendo y qué debemos cambiar para ofrecerle un mejor país a todos, porque es posible. Bueno, efectivamente, Diana Carolina, mucho se ha hablado pues, de la represión de estos últimos meses, desde el 28 de abril, pero en realidad el exterminio de los líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de defensores del medio ambiente, ha sido sistemático. La represión de la protesta social es algo histórico. Con la expedición del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, se ordenó incluso el exterminio de todas las prácticas organizativas de los pueblos indígenas. No le prosperó porque finalmente la UNIC nació y se consolidó, nació el CRIC y se consolidó, nació la Minga indígena como forma de organización de la palabra y de la movilización colectiva y se consolidó. Y ciertamente hoy lo que hace distinto todo este escenario de represión es que las personas lo pueden filmar en directo, lo pueden transmitir muchas veces en directo y los crímenes quedan justamente registrados y han circulado por distintos escenarios en el mundo, lo que ha llevado a la comunidad internacional a manifestar reiteradamente su preocupación frente a las graves violaciones de derechos humanos en nuestro país y llamándole al presidente Iván Duque a que tome las medidas necesarias para parar estas masacres. Y sí, ese país doloroso, ese país triste, lo hablábamos a través del poema Patria que nos leyó Marcela Llano, y el poema con usted y con todos los demás, que muestra esa profunda tristeza también de cómo se ahoga en sangre las luchas sociales, la protesta social, pero también la gran indiferencia de sectores mayoritarios de la población. Pero yo creo que esto está cambiando justamente, y esto es lo que hace nuevo este escenario, más allá de la represión, y es que hoy hay muchísima más solidaridad. Colombia está despertando esa solidaridad y lo reflejábamos también en el testimonio de Ángela Rebolledo, o sea, cómo asesinan al joven Santiago Murillo, cómo detienen, desaparece la policía a otros 2 jóvenes que llevaron a Santiago hasta la clínica para que fuese atendido, los desaparecen, los torturan, y cómo la población reacciona de una manera impresionante para enfrentar justamente esa represión y para denunciarla. Entonces sí hay unos cambios que quisiera saber cómo los interpretas tú, Diana Carolina, estos cambios que produce este estallido social. O sea, uno dice con optimismo, con reconocimiento y con fuerza, como lo dice Ángela, esta sociedad se está transformando también. Sí, esa es la gran ilusión. Y los jóvenes nos han dado una gran lección en ese sentido. Digo jóvenes, más joven que yo, porque creo que esta generación que también creció en lo digital y que ha logrado democratizar ese espacio y también acceder a otro tipo de información un poco menos centralizada, nos está demostrando que luego de unos años el resultado es precisamente un ejercicio más consciente
de las muchas formas de ser mujeres y las muchas formas de ser hombre y de ser ciudadanos. Entonces, lo más bello creo que está pasando ahora es una apertura de mentalidad en donde estas generaciones ya están cansadas de los paradigmas que se les ha impuesto en su identidad personal, pero también en el bienestar social y en su proyecto de vida. Y además, a pesar también de las posibilidades que ofrece este mundo que se transforma cada segundo, lo más interesante es que hay también un interés sincero por acercarse a esto que señalábamos, y es las memorias de los pueblos oprimidos, de lo que llamamos desde las teorías decoloniales ese sur global que resiste a muchas imposiciones, ¿no? Y entonces creo allí que hay una gran ilusión de hacer precisamente el llamado a generar nuevas estrategias, a articularnos con otros sectores, que también creo que ha sido una debilidad. Yo creo que la forma en la que hemos vendido el discurso de un cambio trascendental de las relaciones sociales no ha sido tan efectiva, ¿no? Y eso puede estar cambiando con todo esto del Internet. Entonces, no sé, esto nos ha permitido, creo, que muchos sectores sociales nos encontremos, que estábamos en aristas completamente diferentes y entendamos qué nos une y que eso que nos une no es cualquier cosa, o sea, no es unos elementos estéticos o superficiales. Lo que nos une es la necesidad inmediata de cambiar el mundo en el que estamos y en cómo nos relacionamos, porque ya no estamos dispuestos a andar hacia la destrucción, a que nos digan que en 50 años ya la vida humana no va a ser posible y admitirlo y simplemente seguir actuando de la misma manera. Nos hemos cansado de las desigualdades y ha crecido una indignación colectiva que creo va a tener unos frutos evidentes en nuestro país, y así lo esperamos, y de verdad lo que se avecina realmente el próximo año es trascendental para la vida de todas esas personas que resisten. Aquí la gente en territorio se está jugando la vida para que este país cambie. Y lo bello es que ahora está teniendo resonancia en las grandes esferas sociales. Entonces, claro, es un llamado de esperanza. Bueno, bien, Diana Carolina, volveremos un poco más adelante. Vamos ahora de nuevo con Ángela Rebolledo. Ángela, bueno, nos estabas comentando justamente sobre tus impresiones en torno a las grandes movilizaciones en Ibagué. Y hay una narrativa que pretende hoy decir que todo eso es cosa del pasado, que ya las movilizaciones dejaron de existir, que las primeras líneas son terroristas y que lo que hay es que judicializarlas. Sin embargo, aquí en Bogotá anoche nos enfrentamos a escenarios de represión de nuevo muy violentos, tanto en el Portal de la Resistencia como en Usme y otras localidades. Y bueno, a 3 meses justamente de haber iniciado el paro nacional, aún hay esos gritos de la juventud en las calles, esas asambleas populares que se suman para debatir los problemas de la nación y los derechos que reclama la juventud y que reclaman distintos sectores sociales. ¿Cómo se ha vivido ese proceso organizativo en Ibagué, Ángela? Bueno, pues yo creo firmemente, gracias hoy a la movilización y a este proceso nacional, que las juventudes estamos a punto de revolucionar la política en Colombia. Estoy 100% segura que somos la generación que lo va a transformar todo. Y hace poco, de hecho, a través del humor, hacía un TikTok en donde un influencer decía como, no lo dejan salir, vuélese. Y realmente, si tú te pones a hacer el análisis, las juventudes siempre han sido rebeldes, ¿sí? Casi, y por eso sufrimos el adultocentrismo cuando te dicen, no, es que eso se te va a pasar. En realidad, no se nos va a pasar. Las juventudes hoy en Colombia
sabemos qué es lo que está pasando con nuestro país, somos la juventud, somos una generación educada y además somos la generación que más lee. Entonces, aunque no leamos el mismo tipo de documentos, no recibamos la misma información, sí leemos y nos damos cuenta, estamos apropiándonos de nuestros territorios, de nuestros derechos, y no estamos dispuestos a continuar bajo las dinámicas que oprimen no solo a la juventud, no solo a las mujeres, no solo a las diversidades, sino que oprimen a todo aquel que no hace parte de la oligarquía de este país. Entonces, estoy 100% segura que las juventudes vamos a revolucionar todo. Bueno, muy bien por ese optimismo, y ciertamente eso es lo que nos hacía falta, que la juventud fuese depositaria en sus luchas de su propio destino, y sin duda que cuando lo afirmas con tanto amor social, con tanta convicción, nosotros recibimos esto con inmensa alegría, porque finalmente los que empezamos esta lucha por la defensa de los derechos humanos hace 40 años nos encontrábamos a escenarios de represión muy violentos, pero con muy poca gente dispuesta a jugarse la vida por enfrentar esas denuncias en los tribunales y en los escenarios internacionales. Yo conocí muchos colegas míos que fueron desaparecidos, fueron asesinados, y muchos otros que, producto del terror, se alejaron de la defensa de los derechos humanos. E incluso me pasó a mí, de antiguos compañeros míos militantes en la defensa de la vida, que se asustaban cuando me encontraban en la calle y no me querían saludar. Y es producto pues, de esos escenarios de pánico que genera un establecimiento criminal. Yo creo que este establecimiento es de los más criminales del planeta. Pero tenemos unas formas de democracia. Entonces, vienen las elecciones del año próximo, y por supuesto que como defensores de derechos humanos a nosotros nos interesa estimular la resistencia pacífica, la movilización pacífica. Nos interesa que la población se apodere de la democracia, que se libere la democracia de las mafias que la han secuestrado, que la han destruido, al mismo tiempo que han ocasionado tanta muerte y tanto dolor. Hay que democratizar la democracia, decía una de las jóvenes que invitamos a nuestro programa hace 8 días, y yo le dije que iba a utilizar su frase y la seguiré utilizando: democratizar la democracia. Volvemos contigo, Diana. Hablemos un poco más de tu libro y sobre esta idea de democratizar la democracia. ¿Cómo ves tú ese escenario de la participación política? Bueno, sí, a ver, yo creo que lo que acabas de decir es muy cierto. A los defensores y defensoras de derechos humanos nos impulsa la defensa de la movilización, pero también ahí creo que es necesario también reiterar que también nos es fundamental que las discusiones en política y las condiciones democráticas de este país cambien. Y yo sí quiero en este momento, como a las personas que nos están oyendo, señalarles lo siguiente, y es que la decisión que tomemos el próximo año va a repercutir en la vida de millones de personas. Eso claramente, porque es la elección presidencial. Sin embargo, hay una línea que hace que un proyecto político sea realmente garantista de la democracia. Ni siquiera estamos hablando de que tengamos que pensar en los mismos parámetros, sino todo lo contrario, que nos respetemos en nuestra manera de asimilar la vida. Y en ese respeto, precisamente, que se respete la vida, porque lo que estamos viendo es que el gobierno criminal ataca de 1000 formas el pensamiento crítico, y eso lo que hace es la eliminación sistemática de todas las voces disidentes. Estamos perdiendo a líderes y lideresas sociales que son resultados de unos esfuerzos generacionales.
estamos perdiendo una generación de pensamientos transformadores, y eso realmente nos duele profundamente, porque cuando se pierde un líder, cuando se pierde una lideresa, ahí se desarticula todo un proceso de resistencia, todo un proceso de memoria. Por eso el llamado es, realmente pensémonos en que es posible un proyecto político en el que se respete la diferencia. Es que no estamos hablando ni siquiera de una transformación del sistema económico como lo quiere plantear la derecha, y digo derecha de toda esta oligarquía que defiende precisamente el sistema colonial capitalista. No estamos hablando ni siquiera de eso, estamos hablando de parámetros mínimos de respeto, y por eso hay que jugárnosla a transformar este país en las urnas, porque es el primer paso. Pero ese paso va a impedir que sigamos perdiendo vidas, que sigamos perdiendo ese esfuerzo generacional, que es el resultado también de lo que estamos señalando, de esas luchas históricas de identidad, de dignidad. Eso, y frente al libro y esta reflexión que me señalabas, Luis Guillermo, pues mira, la conclusión final precisamente del último capítulo es pensarnos el escenario de autodeterminación de los pueblos para Colombia. ¿Cómo pensar en que puedan existir decisiones autónomas, soberanas, respetuosas de la identidad en un país donde se asesina la diferencia, en donde no es posible hacer oposición a ninguno de los paradigmas de Occidente? Ahí no hay ninguna posibilidad de autodeterminación. Por eso hay que generar esas condiciones para que nuestros pueblos no se sigan extinguiendo, y para que los pensadores y las pensadoras críticas, como somos nosotras que estamos acá y como son nuestros oyentes, tengan una posibilidad real de participar en ese escenario democrático. Bueno, muy bien, Diana, efectivamente ese es un escenario institucional. La democracia, como lo hemos repetido en este programa muchas veces, pues no se reduce a una participación en elecciones cada 4 años. La democracia se expresa también en las luchas ciudadanas, en la protesta social, en una lectura crítica de las decisiones gubernamentales, en el pluralismo, en la diversidad de las ideas, pero como lo ha señalado, aquí se ha impuesto una cultura de la muerte desde el poder, una cultura desde el exterminio, una cultura de que hay que aplastar al que piensa diferente. Y ese es el gran monstruo a vencer, y no se le vence mediante la violencia, porque se nutren de la violencia. Con la violencia justamente logran justificar sus acciones represivas criminales y engañar a sectores importantes de la población para presentarse cada vez ellos como los salvadores, los que pueden ofrecer seguridad. Pues tenemos que pensar en eso y justamente en construir unas nuevas relaciones de poder y una nueva democracia en Colombia. Ángela, bueno, y tú desde Ibagué has estado también incentivando la revocatoria del alcalde de Ibagué. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo va ese proceso? Cuéntanos eso, ¿cómo ha pasado? Bueno, antes de contarles un poco respecto a la revocatoria, ahora que nos referimos una vez más a la represión y a toda esta violencia, nosotros y nosotras, las juventudes, estamos convencidas que el miedo está cambiando de bando, porque nosotros y nosotras crecimos sin garantías, sin salud, sin educación. Ahora mismo las juventudes no tienen trabajo. Yo vivo en Ibagué. Ibagué es la primera ciudad con más desempleo en todo el país juvenil. Entonces crecimos sin ningún tipo de garantía, y en ese orden de ideas no le tememos, porque crecimos escuchando a nuestros familiares decir, no, es que, por ejemplo, aquí en Ibagué, en la Universidad del Tolima hace mucho tiempo asesinaron a Norma. Norma Patricia era una estudiante de la UT, el SMAT entra a la universidad y asesina a la compañera. Entonces crecimos en ese contexto de nuestros abuelitos, de nuestros padres, que
crecieron en medio de la violencia y nosotros sabemos, cada vez que nos acercamos a las calles, sabemos a qué nos enfrentamos, pero perdimos el miedo, porque no queremos repetir la historia de las generaciones anteriores. Nosotras y nosotros estamos dispuestos a construir el país que soñamos. Y es ahí cuando entra el proceso de la revocatoria en Ibagué. Ibagué ha sido desfalcado alcaldía tras alcaldía, y la siguiente y la que viene. Parece que no tenemos un descanso. Hemos tenido, diría yo, desde que tengo memoria, un gobierno digno, decente, y pues el que nos tocó actualmente, pues es todo lo contrario, representa toda la maquinaria corrupta del Tolima. Llega a Ibagué a burlarse del pueblo, porque en medio de una pandemia se dedican a hacer fiestas, el alcalde se dedica a salir de rumba y todos tenemos derecho. Pero es muy conflictivo que en medio de una pandemia, cuando las personas en Ibagué literalmente estaban aguantando hambre, ¿sí? La pobreza extrema creció un 300% en Ibagué, y en medio de este contexto, el alcalde, la alcaldía, la administración invierte en 3 camionetas, pero de manera simultánea investigan a la administración por 15 irregularidades en el tema de las ayudas humanitarias. 15 irregularidades que traducen a 5.000 millones de pesos perdidos en el tema de las ayudas humanitarias. Una ciudad pobre, desempleada y en medio del COVID. Entonces, es ahí cuando mis vecinos, que son trabajadores, vienen a mi casa y me golpean. Oye, es que tienes un poco de aceite. Dios, yo nunca había vivido algo tan dramático, ¿sí? Y ver cómo la sociedad se mueve alrededor de la solidaridad, pero al mismo tiempo contrastar y darte cuenta que mientras todo esto está pasando, la administración se está dedicando a burlarse del pueblo y aprovechar la situación para... No quiero decir que nos estaban robando, pero pues es la realidad, para robar a los más necesitados. Y en Colombia, durante toda la historia, se han robado el dinero de las calles. Los colombianos estamos acostumbrados, pero nunca habíamos necesitado tanto de la administración como en medio de una pandemia, en donde las personas, además de que no teníamos trabajo, no podíamos salir a buscar el trabajo. Y ahí, justo en ese contexto, la alcaldía decide tener 15 irregularidades. Ángela, ya estamos llegando al final del programa. Me gustaría que en un minuto nos dijeses desde tu punto de vista, como una joven lideresa en tu comunidad, ¿qué es lo que hay que hacer para transformar este país? Apoderarnos de los espacios. Yo creo que las juventudes, las mujeres, las diversidades, las minorías, que en realidad no creo que existan minorías en este país, los rechazados, nosotros y nosotras, las personas abandonadas por el Estado, debemos apoderarnos de los espacios en donde se toman las decisiones. Estoy convencida que esa es la única manera de construir el país que soñamos. Bueno, muchísimas gracias, Ángela, por habernos acompañado en este programa de Mujeres que Transforman. Diana Carolina, tu mensaje final, también la misma pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para transformar profundamente a Colombia? Caray, qué pregunta más difícil. Yo creo que aquí tendremos que hacer muchas cosas, porque también hemos cometido muchos errores. Pero lo primero es, de verdad, identificar en el otro la humanidad que hay en nosotros. El problema, como lo señalaban desde el principio del programa, es que nos han vendido una idea de que lo que no es dentro de mi grupo es el otro, y ese otro me produce miedo, ese otro no es igual que yo, ese otro es un vándalo, ese otro no merece vivir, ese otro es pobre porque quiere, ese otro es el negro, es el indígena, es el campesino. Yo creo que hay que empezar a eliminar primero eso, la deshumanización del otro, y entender que todos y todas tenemos derecho a vivir en condiciones de dignidad.
Y si eso no sucede, nos tiene que doler en el fondo de nuestro corazón, porque en alguna circunstancia seremos nosotros los que tengamos que asumir esas condiciones de deshumanización, precisamente porque estamos en un sistema que nos tiene enfilados hacia la destrucción. Y si hay unos más adelante, en algún momento llegaremos a ese tope. Entonces, antes de que eso suceda, también entender que esta es una lucha que nos corresponde y que hoy la están dando unos y hay que unirse a esa causa antes de que la necesidad misma nos obligue a que seamos nosotras y nosotros los que le pongamos el pecho a la brisa. Bueno, muy bien, Diana Carolina, Ángela, les vuelvo a recordar de igual manera que el 28 de noviembre tendremos las primeras elecciones en Colombia de los consejos de juventudes, y los jóvenes desde los 14 años de edad podrán también aspirar a ser elegidos y también podrán votar, y no necesariamente a través de los partidos políticos, también a través de sus propios procesos organizativos. Y es muy importante también aprender de la participación en estos escenarios democráticos para llegar justamente a ejercer cargos de poder que puedan desde la conciencia contribuir a transformar esta sociedad. Y a la política, como lo recordaba con mucha frecuencia Carlos Gaviria, no se debe llegar para pretender hacer negocios ni hacerse rico. Pues si pretenden eso, pues dedíquense a hacer negocios. Vuélvanse ricos con su imaginación haciendo negocios, pero no pretendan hacer negocios con la política, porque no solamente le harán un profundo daño a la sociedad, a la institucionalidad, a la democracia, sino que ustedes mismos pueden terminar en la cárcel. Bueno, muchísimas gracias. Es un gran gusto una vez más haber tenido en este programa a dos mujeres extraordinarias, a dos jóvenes extraordinarias, a Ángela Rebolledo y a Diana Carolina Bernal. Un abrazo para ustedes y nos veremos el próximo jueves en otro programa más de Mujeres que Transforman.